que la memoria no es importante, no se crean todos los anuncios del modelo. No, la memoria es fundamental, la inteligencia trabaja con los datos, ¿no? Y con los conceptos de la memoria. Eso yo creo que ahí hubo un error en la publicidad muy grande, porque si uno lee el documento modelo educativo está planteado correctamente, matizado. Fueron los publicistas más bien los que exageraron el discurso, pero como que me estoy cambiando de tema. Entonces aquí hay avance si disminuye el nivel 1 y aumenta el 2 y el 3, pero si bien no se puede hablar de un estricto es decir, de un avance muy importante, hay movimiento aquí, no es estancamiento, pero parece que en ciencias y en lectura sí. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que eso nos tendría, perdón, tengo más datos, eso nos tendría que mover a todos. ¿Qué está pasando? Porque ha habido intentos de cambio, ¿sí o no? Sí hemos tenido intentos de cambio y varios intentos de cambio, incluso algunos muy serios. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde está el problema? Pero sigamos un rato con los datos. Yo hablaba de la desigualdad y aquí estamos representando al Estado de México. Ustedes lo pueden hacer para el Estado de Veracruz, pero esto nada más es para comparar. Miren, otra vez aquí los niveles bajos, medios y altos. La desigualdad. Este es Guerrero. ¿Alcanzan a observar? Pero la diferencia parece ser evidente. Estado de México, que tiene zonas marginadas muy grandes y de la marginación más difícil, que suele ser la marginación urbana, donde se mezclan muchos fenómenos muy complicados, incluso a veces es más difícil que la marginación rural, quienes han vivido en pequeños pueblos, incluso aislados, como el que les habla, puede decirlo. Esto es Guerrero, es impresionante. O sea, en el nivel 1 de lectura tienen el 70 prácticamente, en ciencias 70, en matemáticas 79, o sea, casi 80. La desigualdad es muy fuerte, es impresionante. Y bueno, eso nos puede llevar a hacer algunas hipótesis. Y aquí, con microdatos de la prueba PISA que están disponibles, el equipo de trabajo ubicó la diferencia que PISA registra según estatus socioeconómico y cultural. ¿Qué miden ahí en ese estatus? Pues ingreso de los padres y algunas cosas muy específicas. Si hay una pequeña biblioteca, ponen ahí un número mínimo de libros. Si el chico tiene, el estudiante tiene un lugar para trabajar, si tiene acceso a computadora, entre las cosas más importantes, y la llaman estatus socioeconómico y cultural. Me van a ayudar a interpretar los datos, porque miren, aquí es interesante. Este es el primer cuartil, es decir, los que menos tienen, ¿sí? Y este es el cuarto cuartil, el 25%, pues, de los, y así, cortamos en 4 partes la distribución. Y hemos marcado aquí en matemáticas, el primer cuartil obtiene 384 puntos promedio en la prueba. El cuarto cuartil, el de más ventaja, obtiene 446. Hay una diferencia importante, ¿no? Son más de 60 puntos. Pero si ustedes ven las otras áreas, se mantiene también constante. 384, 386, 385. Y aquí 446, 446 y 469. Hay diferencia también
por estratos socioeconómicos. Y estos datos lo muestran muy bien. No traje aquí otra cosa que permite esta prueba, ver quiénes, perteneciendo al al primer cuartil, tienen resultados similares a los del cuarto o tercer cuartil. Muchos investigadores han hecho estudios muy específicos y descubren que hay una parte importante de estudiantes que, ubicados socioeconómicamente en el primer cuartil, tienen resultados similares a estos. Pero aquí, bueno, el problema primero que quería marcar es que ni los que obtienen los más altos resultados están cerca de la media. Pero sí hay diferencia social. Esta es otra de las fuentes de pregunta. Yo digo que la formación profesional y particularmente la formación de posgrado tendría que profundizar en este tipo de cosas, haciendo análisis muy concretos de casos pequeños. ¿Para qué? Pues para formar mentes, espíritu, curiosidad en primer lugar, pero también competencia técnica para explicar cada día mejor los problemas educativos y diseñar soluciones. ¿Por qué? Porque nos podríamos quedar con un discurso muy general. A veces los datos se empujan hacia allá, ¿no? Dicen, bueno, pues entonces el problema es la pobreza. Pero no, estos tampoco están muy... Entonces exploremos más a fondo. No sé qué... Yo pienso que estas preguntas, que son muy elementales, deberíamos tenerlas presentes siempre. ¿Por qué alrededor de la mitad de los estudiantes no logra el aprendizaje mínimo necesario para vivir en las sociedades de hoy? Estoy parafraseando ahí, la OCDE así lo denomina. Pero podemos, sin citar a la OCDE, estar convencidos. Yo he hecho el experimento de tomar los reactivos de los liberados de la prueba PISA y trabajarlo con profesores de secundaria. Y hacemos dos cosas. Uno, pues primero que lo resuelvan. Segundo, que valoren si eso, desde su experiencia, es posible que lo logren los estudiantes o los maestros. Y tercero, discutir por qué no se logra. Y me parece que aquí hay un problema, un nudo, porque no es un problema que uno pueda observar y decir, como hizo la reforma educativa, el problema es este, ¿no? Es un problema complejo, y cuando decimos complejo, pues queremos decir que muchos factores intervienen de distinto modo, con distinto peso y según la circunstancia en la generación del asunto. Por eso no es ni fácil de explicar y mucho menos fácil de resolver. Pero tenemos un problema, es casi la mitad en lectura y en ciencias, y es más de la mitad en matemáticas. ¿Qué está pasando? Ahora, hay que ver también la otra parte. Hay una parte que avanza, y porque ellos sí logran, por lo menos medianamente, o sea, en el nivel 2 se logran ubicar una gran proporción de estudiantes, igual casi, no el 50, un poco menos del 50, pero ¿por qué una parte lo logra y por qué no? Entonces, yo creo indagar sobre qué factores producen esos resultados sigue siendo necesario, pero no solo en términos generales. Yo pienso que hoy es el momento y que hay muchos elementos para rebasar pues esta explicación que no es incorrecta, pero que parece va siendo cada vez más elemental. Influyen factores externos y factores internos. Influyen las condiciones de la oferta y las condiciones de la demanda. Han estudiado eso, ¿no?
Es decir, depende de la desigualdad, la pobreza especialmente, depende de los estímulos, pero no podemos generar estudios de caso, no podemos hacer estudios longitudinales, aunque sean no por mucho tiempo. ¿Por qué algunos estudiantes logran avanzar en el sistema educativo, incluso partiendo de condiciones difíciles socialmente? ¿Y por qué otros no? Inclusive estando en condiciones mejores. Creo que allí hay un campo que cometeríamos un error si lo abandonamos como objeto de estudio. Necesitamos profundizar bastante más, pero podemos por lo menos enlistar algunas cosas. Y yo creo que, y aquí quiero engarzar con la segunda parte, un problema histórico del sistema educativo mexicano, pero no solo del mexicano, es que frente a muchas preocupaciones sociales, problemas sociales, con muchos deseos y aspiraciones de progreso, se inventó una institución, se le encargó todo y se terminó por aplastarla. Esa es la escuela. Inventamos la escuela, se inventó la escuela, y México se extendió bastante tarde, ¿eh? Esa escolarización que mostré al principio es la que tenemos ahora, pero en los años 70 del siglo XX todavía teníamos vastas regiones sin escuela. Ahí se generó la desigualdad educativa, porque las escuelas se instalaron siempre primero en las ciudades, pero no para todos, sino para los sectores sociales más exigentes, con recursos de acción para influir en la autoridad. Así se generó la desigualdad educativa. Pero bueno, para no moverme del tema, entonces parece ser que hay una sobredemanda, porque la respuesta siempre que se discute un currículo es: ¿qué queremos que sepan los estudiantes? El currículo más selectivo hasta ahora en México contesta todo. Y si ustedes ven el perfil de egreso que se publicó con el nuevo modelo educativo, o el modelo educativo 2017, como después le llamaron más correctamente, pues abarca simplemente 11 ámbitos, que ni materias hay en el kinder y en el preescolar y en la primaria. Hay más ámbitos. Ve todas las necesidades de formación, pero sería muy difícil que nosotros, digo, los que participan en el debate público, los propios profesores, especialmente los profesores de las disciplinas, de las asignaturas, que aceptaran que hay otra posibilidad de organización. Un físico quiere verlo todo, un químico quiere enseñarlo todo, el historiador prefiere que se incluya un bloque del origen del hombre a la Edad Media, que es todo el mundo, a empezar a estudiar una sociedad concreta. Y en el debate político tampoco se aceptaría que de la historia de México se estudien solo algunos procesos más destacados, o como sea, ¿no? Pero no solo eso, hay un problema de práctica profesional, y es lo que quiero abordar enseguida. Es decir, subrayo, pues, pienso que la reforma en marcha simplificó la realidad educativa, creó un diagnóstico, una narrativa donde el profesor era el único factor. Yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico simplificado. Hay otros factores, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que el trabajo concreto del profesor es fundamental. Pero ese trabajo concreto tendríamos que analizarlo más finamente. Yo creo que es difícil que alguien pueda decir
actualmente en las aulas mexicanas se trabaja así. Se ve insensato, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es recurrir un poco a la historia y al análisis y así desmontar cuál es la pedagogía que domina o la idea de educación que domina y que ha sido criticada en México hace mucho tiempo, no solo en otros países, quiero decir, también en México, esta idea de que educar es transmitir los conocimientos, los conocimientos esenciales, sigue siendo la idea dominante. Pero como es tal la cantidad de conocimientos, es decir, contenido específico, a eso se le asocia, y de hecho la didáctica se ocupaba un poco de eso, a cómo facilitar. Inclusive hay personas que utilizaban cómo darle digerido al alumno lo que tiene que aprender. Y hoy lo que se descubre es que el verdadero aprendizaje ocurre cuando es el estudiante, sea el niño de preescolar o sea el de educación media o el de educación superior, el que descubre esos saberes. Miren, yo simplifico esto con un ejemplo, porque he hecho muchos experimentos, trabajo en ciencias con maestros, con maestras de educación preescolar, de primaria, y la noción de ciencia que tenemos los profesores, pero gran parte de la población, incluso profesionistas también, es que consiste en un conjunto de definiciones, de leyes, las leyes de la ciencia, y de fórmulas donde se aplican esas leyes, ¿sí? La escuela se supone que seleccionó lo excelso de la lengua, que es la literatura, la gramática, etcétera, de la historia, los datos, los personajes más importantes, los hechos más relevantes, todo, de la química, de la física, y ese gran agregado es el currículo. Pues bien, lo que hoy se mide no es tanto eso, porque se ha vuelto enteramente inabarcable. Y lo que hoy se pide, pero siempre ha pedido la vida, es creatividad, capacidad de pensar, capacidad de decidir, capacidad de argumentar, capacidad de tomar decisiones, capacidad de actuar en colectivo, etcétera, etcétera, de colaborar. Pues bien, el tránsito de una noción de educación a otra es el gran desafío de las instituciones de formación docente. ¿Cómo logramos que en los hechos, esto es también muy importante, en la acción diaria domine otra concepción? Mi hipótesis, yo pienso, ahorita lo trataré de demostrar, es que las instituciones de formación docente, aún con toda su carácter progresista, su defensa de la pedagogía constructiva o constructivista, como le quieran llamar, lo único, perdón, lo que estoy diciendo extremo, lo que más ha logrado es cambiar el discurso público. ¿Qué es el discurso público? El discurso público es el discurso legitimado en el círculo o en el ambiente profesional. El discurso público es el que uno utiliza cuando participa en una reunión de academia, en un curso, en una conferencia, lo que sea. Yo siempre digo que podemos tener una cajita como esas que se usan para enseñar y podemos ahí anotar algunas frases y son las que utilizamos, ¿no? Evaluación formativa, ¿no? ¿Qué más? Educación centrada en competencias, habilidades intelectuales, constructivismo, participación, protagonismo del estudiante, en fin, recorten esas y ármenlas, e intervienen con esas en cualquier reunión, y hasta dan conferencias, y sale bien. Ese es el discurso público.
porque gran parte de nuestro trabajo formativo sigue siendo catequístico, que es decir, lectura, comentarios, explicaciones y recreaciones de los textos, ¿no? Pues entonces varios catequistas podrían sustituirnos. Yo, este es un pequeño guioncito, pero lo voy a ver hasta el final. Yo creo que que tendríamos que pensar cómo ocurre el proceso de formación profesional, de aprendizaje profesional, para pensar la tarea de las instituciones formadoras, de los asesores, etcétera, etcétera. Me parece que hay un primer nivel que siempre es necesario, que es el de la información. El problema es que a veces nos quedamos ahí. Es decir, informamos cuál sería, según los aportes de la psicología cognitiva, la mejor forma de enseñar. Les informamos. Miren ustedes, hubo un señor llamado Vygotsky, que además dijo andamiaje, etc. Ese es un nivel informativo. Hubo un señor llamado Ausubel, y así. Ese es el nivel informativo. A veces no avanzamos hacia otro que tendría que ser propiamente el de conocimiento. Es que el nivel de información, siendo indispensable, es muy frágil. Pues nos pasa lo mismo que con las tres cruzadas. ¿Cómo fue la primera, la segunda? Nos pasa lo mismo. Ya cuando uno ha terminado la maestría y ya tiene 2 años, fue interesante, es lo único que puedo decir. A veces. ¿Qué aprendí? No, fue muy interesante. ¿Qué aprendiste? Pues muchas cosas. ¿Qué recuerdas de tu maestro? Muy buenos algunos. Ay, recuerdo aquel como... Y allí como... Ya es una broma un poco exagerada, pero... No se avanza al nivel de la comprensión. Voy a trabajar más en lo de comprensión, pero yo casi estoy seguro que nunca llegamos al tercer nivel, que tendría que ser el fin del trabajo formativo. Es decir, que una persona sea competente para desarrollar una gran variedad de situaciones didácticas, actividades, secuencias, como quieran llamarlo, proyectos, en fin, sin demasiado esfuerzo. Digo, siempre hay que pensar, pero tiene que ser tan fácil de hacerlo, porque tenemos todos los elementos para poder diseñar una situación en el momento necesario, porque el trabajo del profesor es intervenir en el momento oportuno, ¿no? Tiene que variar a veces situaciones, etcétera, al mismo tiempo que concitar el interés de los alumnos, llamar al orden. Todo ese trabajo que propiamente es orquestar tendría que estar integrado. ¿Cómo ocurre o cómo se muestra, más bien, cómo se muestra la comprensión? Aquí estoy tomando estos datos de David Perkins, lo conocen, ¿no? Él tiene un libro que distribuimos en los años 90 en la Biblioteca de Actualización del Maestro, que se llama La Escuela Inteligente. Se los recomiendo muchísimo. La Escuela Inteligente, David Perkins, con K. Bueno, lo ponen en Google y ya. Uno ha comprendido cuando sabe, dice, explicar, ¿sí? Dar razones de por qué, ¿no? Pero también cuando sabe ejemplificar. Son operaciones intelectuales. Cuando sabe justificar
es también un porqué de una acción, una decisión. Cuando puede comparar y contrastar con otra tesis, con otra situación, etc. Y me parece que ese nivel no siempre se llega. Pero el otro, el que tendría que ser el fin de fines, pienso yo, y esto lo he planteado hace muchos años, y todo este trabajo se hizo en parte fuertemente con la reforma de la educación preescolar, que fue muy interesante, y yo creo que avanzó, fue una de las reformas sólidamente planteadas. Los profesores, aún los que estudiamos maestría, nos movemos con un repertorio básico que ha sido obtenido de la propia formación estudiantil, no necesariamente en la escuela profesional de profesores, ¿no? Sino que el repertorio lo obtuvimos de nuestra maestra de preescolar, de nuestro maestro de primaria, los 6, de nuestros profesores de secundaria, y por lo tanto lo que hemos aprendido ahí, por eso es que las prácticas se reproducen, el modelo se reproduce. Allí obtuvimos el repertorio pedagógico. ¿Cómo cambiar el repertorio pedagógico? Yo pienso que ese es el tema central de la formación. ¿Por qué? Porque si queremos afrontar el problema de la calidad, por lo menos en uno de los factores que más influyen o que influyen fuertemente, tenemos que hacer una práctica educativa distinta. El problema es que no se ha podido lograr, y yo digo que uno de los factores es que el proceso de aprendizaje profesional se da como un hecho, se considera automático, no se le apoya durante varios años, no tenemos un cuerpo competente de personas que no solo nos sepan repartir bibliografía, sino que nos sepan guiar, ejemplificar en qué consiste en concreto trabajar de otra manera en el grupo, ¿no? Entonces, me llevo mis antologías, llego al grupo y digo, pues bien, Vygotsky, ¿qué podríamos hacer aquí? Hay trabajo ya sobre eso, ¿no? Distinto. Porque los autores, las teorías no contestan directamente eso. Ese es un espacio de elaboración intelectual que se tiene que hacer en la circunstancia. Y yo pienso que un posgrado, una formación profesional tendría que capacitar para eso. Pero que la formación, digamos, teórica no es para nada, no es suficiente, no es transferible directamente al diseño didáctico. Eso no ocurre. Por eso, luego los posgrados cambian el discurso público, ¿no? Forman, cuando uno sabe citar autores, y eso más o menos a veces, ha cambiado el discurso público. Oye, pero no era tu amiga aquella fulana. Sí, lo que pasa es que estudió el doctorado y ya no se le entiende. ¿Por qué le dejaste de hablar? Adquirimos un vocabulario, pero transformamos poco la acción. Y este no es un llamado moral, es un trabajo de orden técnico y científico